Bienvenidos a este nuevo episodio de Pensemos, este lugar que nos damos en la semana para, de alguna manera, hablar de los temas que los medios tradicionales no hablan o de profundizar en los temas que los medios de comunicación habituales tratan de tocarlo superfluamente. Siempre estamos basados en la misma consigna, que es que cuando todos piensan lo mismo es porque nadie está pensando. Hace unos tiempos se está viendo cómo puede ir cayendo la imagen de Javier Milei. También se está viendo que ha caído también alguna parte de la imagen de Cornejo, y para eso fuimos a buscar a la número uno, y que le agradecemos muchísimo su presencia con nosotros, la señora Marta Reale. Martita, gracias por acompañarnos y por tomarte el tiempo. No fue fácil, sí, se ríe, pero no fue fácil. Mucho remo, pero bueno, evidentemente estás con muchísimas actividades. Tengo mucha demanda de trabajo, pero bueno, acá estamos. Sí. Lo prometido es deuda, así que acá estamos. Sí, te agradezco un montón. Martita, antes de que nos cuentes quién va a ser el presidente de Argentina en el 27, quién va a ser el gobernador de Mendoza en el 27, y cómo van a ser compuestas las alianzas y toda esa información que seguro tenés, si quieren ver quién va a ser el futuro presidente, tienen que quedarse hasta el final. Empecemos a hablar un poquito. Hago encuestas, no futurología. Bueno, no le hagan caso, ya lo dice. Empecemos por algo que me parece muy interesante. ¿Cómo se llega a alguien a dedicar a hacer estudios de encuestas? ¿Por qué se te ocurrió eso? ¿Por qué se me ocurrió? Bueno, en realidad no tiene nada que ver con mi formación de grado. Quiero contarles que mi título de grado es licenciatura en Comercio Internacional, que la verdad que ejercí muy poco esa profesión, porque cuando yo me recibí tenía los chicos chiquitos, sobre todo el más chico tenía, era muy bebé. Entonces ahí dejé de trabajar un tiempo porque quería dedicarme a mis hijos. Y retomé un poco la actividad profesional cuando el más chico tenía 3 años. Yo tengo 2 hijos que se llevan casi 7 años de diferencia. Mira. Entonces, el más chico en ese momento tenía 3 y dije, voy a empezar a ejercer la profesión que era comercio internacional, y ahí hice algunas cosas vinculadas con el tema. Pero después mi hermano empezó, a trabajar en lo que en ese momento era como era algo así de una agencia de publicidad dedicada a la comunicación de gestión. En ese momento era eso que se llamaba Carballo y Asociados. Ah, claro, con el Juancito. Con Juan Carballo, claro. Entonces eran 3 socios, era Jorge Reale, mi hermano, Juan Carballo y Adriano de la Torre. Claro. Que Adriano en ese momento tenía una productora. Él estaba solo. Me acuerdo que le hacía los videos a Andesmar, si no me equivoco. Andesmar fue cliente nuestro muchos años, que es un amigo, Mauricio es un amigo. También a IMSA en ese momento, a Catena, de esa época él tenía su productora. Entonces en ese momento. Que en esa época estarían los Soldati y él, no había mucho más. No había mucho más. Espinelo. Adriano, los Soldati. Hace muchos años. Hace mucho tiempo. Claro, sí, ella era muy chica. Yo era muy chica. Los dinosaurios acababan de ir, estábamos. Claro, más o menos. Sí. Y estamos hablando, eso fue en el 99. Estamos hablando del 99, cuando recién ganó De la Rúa, por allá, por aquel momento. Y empezaron a trabajar en ese entonces, incluso con la comunicación de gestión de gobiernos. Por esa época tenían porque yo no me incorporaba al gobierno de San Luis. Me acuerdo. Trabajamos después, yo trabajé también con los Rodríguez en aquella época, mucho tiempo. Y la consultora empezó a crecer. Entonces en algún momento que yo estaba con ese tema de que, me gustaba mi profesión, pero tampoco era algo que me entusiasmaba tanto. Y ahí mi hermano me propone, me dice, ¿no? ¿Tú quieres venir a trabajar conmigo? Con nosotros, la verdad que estamos necesitando, profesionales, y aunque vos no estés tan especializada en el tema, sos muy metódica, así que sé que lo vas a hacer bien. Y dije, qué lindo desafío hacer algo que no tenía nada que ver. Que no estabas preparada para eso. Claro, que no tenía nada que ver conmigo. Entonces, ahí aproveché, me puse a estudiar, hice un posgrado en comunicación, y empecé a interiorizarme en el tema de las técnicas de muestreo,
haciendo perfecto. muchos cursos. Bueno, me acuerdo en ese momento contraté a algunas profesoras, hice cursos por mi lado, o sea que todo es esa ¿Ya el parte. Elvio estaba en esa época? Elvio yo lo conocí después. Ah, mira. En ese momento, al primero que conocí cuando yo empecé, que la primera campaña que yo hice en Mendoza personalmente, que así como que me la cargué encima, fue en el 2003. Y en ese momento que trabajamos para el peronismo, en ese Ajá. entonces, para el candidato era Amstutz. Claro. Primero Amstutz, Cobos, claro, primero era Amstutz, Pardal. claro. Ahí Y le después- ganamos, claro. ahí gana exacto. la interna, Las que internas. es dificilísimo, porque Pardal era un... Unas internas Sí, muy complejas, sí, sí. muy complejas. Pardal era intendente de Guaymallén. Claro. Y sí. Amstutz era intendente de Las Heras. Sí. Era como una contienda bien compleja. Sí. Bueno, y después vino la campaña general, pero la verdad que una campaña muy que a mí en lo personal me generó muchísimo aprendizaje, más allá del resultado, Sí, ¿no? sí. Pero que me sirvió muchísimo y ahí empecé cada vez a incorporar más todas esas técnicas. En ese momento yo no medía tanto, nosotros estábamos asociados con un encuestador de Neuquén, que era que teníamos una alianza estratégica, y en esa época el encuestador del radicalismo era Isuani. Isuani era el encuestador de Iglesias en ese momento. Bueno, después con el tiempo dije, bueno, esto yo ya lo sé hacer, ¿para qué vamos a contratar a alguien si esto lo sé hacer? Y la verdad que bueno, y vengo haciéndolo desde esa época, me dedico a esto hace 24 años. Y ahora estás prácticamente sola, porque si bien la consultora es Reale de la Torre, uh-huh. el Adriano, que le mando un gran abrazo, que hace mucho no veo, él ya está, bueno, se está dedicando a Hollywood, está en otra. Claro, bueno, literalmente te digo. Sí. Porque en realidad él es cineasta y es algo que también que lo apasionaba, entonces llegó un momento, hace unos 5 años más o menos, dijo, bueno, voy a dedicar mi tiempo full time a esto, y empezó a desarrollar, a hacer guiones y desarrollar contenidos. Sí, hasta que me contabas que tuvo una nominación muy importante en los Emmy. Grammy. Los Grammy. Con la serie Bunker, que se difundió por la HBO. plataforma HBO Max. Uh-huh. Sí. Bueno, sería un tema lindo después para abordarlo eso. Sí. Vos seguís ahí, y una consulta que por ahí somos los burros, que esto es algo solamente, ¿a quién querés votar? Y sumás los sí, sumás los no, y das un número. No, es mucho más complejo que eso. Eso es lo que si no, cualquiera sería encuestador. Claro. Y más hoy. Yo he hecho un montón de encuestas. Claro, exactamente. No, más hoy con las plataformas digitales y demás, que es mucho más fácil, digamos. Hoy si entras en X, hay encuestas, entras en Instagram, hay encuestas. Sí, o sea, hoy la encuesta es como se ha convertido en un bien de consumo masivo, porque se usa para todo. Que tenés WhatsApp, que tenés la opción también de hacer encuestas cuando estás en los grupos y demás. Pero bueno, una cosa es hacer esa encuesta más lúdica y otra cosa es hacer una muestra científica. Y para hacer una muestra científica, bueno, hay que saber. Yo quiero contar que además después yo hice una maestría en políticas sociales, que fue, digamos, la tercera. Claro, después del posgrado en comunicación, yo también hice una maestría, bueno, y demás. Entonces he estado durante muchos años también estudiando y o sea que todas esas preguntas que te van haciendo así que parecen disparatadas, de repente todo tiene un sentido. Absolutamente, todo tiene un sentido y además después está el análisis de eso, porque a veces el dato duro no te dice nada, tenés que saber bien cómo analizarlo, en qué contexto, con qué variables cruzar para que te dé información realmente valiosa y demás, porque si no después tenés datos que para el que no sabe utilizarlo, digamos, no sirven para nada. Entonces por eso, si bien yo siempre digo, se me ha generado mucha competencia también a nivel, sobre todo a nivel nacional, desde que existe la posibilidad de la encuesta online, ¿no? Entonces se ha llenado de encuestadoras a nivel nacional. Y realmente la diferencia entre la presencial, la telefónica y la online tiene sus márgenes de error cada vez más grandes a medida que te vas alejando de la persona.
Mira, yo creo que es clima de época, porque por ejemplo, en algún momento siempre era, bueno, no, hay que hacer encuestas presenciales porque son las que mejor funcionan. En el año... Y las más caras, ¿no? Son realmente onerosas, De hecho, hoy por hoy yo, encuestas presenciales a nivel nacional, no sé, yo hace años que no me encargan una, Mirá. porque tienen un valor enorme. Entonces, hacemos encuestas presenciales, pero bueno, en Mendoza o en localidades que están más próximas, que no tenemos esos costos tremendos de viáticos y demás. Pero la verdad que las encuestas, por ejemplo, en un momento también se empezaron a dejar de usar las telefónicas porque llamaban a números de teléfono fijo. En un punto la gente dejó de tener número de teléfono fijo. Claro. Entonces había que buscar otra opción. Y ahí se empezó mucho con la encuesta digital. Y después ahora se hacen muchas telefónicas también a celulares. El Marque 1, ¿no? Claro, Esa onda Marque sí, 1. O tenés con operador o sin operador, ¿viste? Hay distintos sistemas. Ahora, ¿no resulta ser que el que atiende es el que está dentro de lo politizado? Interrumpimos este episodio para agradecerle a todos los que nos están ayudando a poder realizar esta patriada, aportando sus esfuerzos. El alias Pensemos, en plural, Pensemos, MZA, y sabe que este programa se hace con fondos propios y con aquellos que nos están ayudando. Así que cualquier duda que puedas darnos para ser parte de este proyecto, no dejes de hacerlo. No dejes de suscribirte al canal y de ponerle like a este episodio para que pueda el algoritmo de YouTube multiplicarlo y que lo vea mucha más gente. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por seguir bancando. Bueno, en general, no solamente eso, sino que en las encuestas telefónicas, que incluso por ahí a veces pasa últimamente con las digitales, pero en menor proporción, te contesta mucho la gente grande. Ah, mira. Que está como, bueno, que tiene más tiempo para contestar las encuestas, entonces, bueno, eso obviamente genera una distorsión, tenés que estar, digamos, corrigiendo esos sesgos, porque, bueno, la encuesta, para hacer una encuesta representativa, tiene que justamente contemplar todos los targets etarios, claro, géneros y demás, o lo que vos quieras, digamos, el filtro buscar, que quieras exactamente buscar. Y escúchame, ¿por qué se dice tanto la frase que la encuesta sale según el que la paga? No, eso es un mito. ¿Es un mito? Mirá qué bien. Sí, es un mito. A ver, o por lo menos yo te diría que la mayoría de los encuestadores serios no hacen esas cosas. Vos como encuestador te pasa lo mismo que le pasa a los abogados. Digamos, vos no, como un abogado no va a declarar nunca en contra de su cliente. Sí. Bueno, un encuestador no va a publicar una encuesta que le dé mal a su cliente. Eso es una realidad, pero lo cual no quiere decir que en el momento que vos tomés la decisión de difundir un dato, el dato no sea el real. No sea real. Porque yo siempre digo lo mismo, y esto lo he contestado muchísimas veces. La realidad es que los políticos pasan y los encuestadores quedamos. Claro. Entonces tenemos que seguir trabajando. Claro. Entonces, si nosotros hoy... El público se renueva. Claro. Entonces, si vos, no sé, dibujás un número para favorecer a un cliente, claro, bueno, eso tiene... O sea, es más temprano que tarde, eso se sabe. Sí, claro. Claro, claramente. Entonces, la verdad. Si estuvieras vos sola también sería. Después hay algunos colegas, digo yo, que la verdad que, bueno, no son tan serios como a uno le gustaría, pero son los menos. Quiero aclarar que en general no es así. Después están los errores en la. Sí, normalmente tiene un margen de más o menos 3. Sí, tiene un margen de más, depende de la encuesta, pero también depende de la herramienta, tenés sesgo. Después, otra cosa que en el último tiempo dificulta también es que la gente responda. Entonces, otra vez, la encuesta presencial a veces termina siendo más asertiva porque, bueno, es más fácil que una persona responda en el cara a cara que te atienda o que te conteste una encuesta por las redes. Entonces, después hay un abanico de posibilidades para poder cometer errores. Pero la mayoría de los casos son más errores que... Después hay operaciones con las encuestas. Eso te quería preguntar. Por ejemplo, la pregunta sesgada. Sí. Por ejemplo, ¿vos a quién elegís?
¿A Hitler e Idi Amin o a la Madre Teresa de Calcuta? Claro. Entonces, viste, yo por ahí veo permanentemente esas encuestas así muy sencillas, pero aquí ponele Mendoza, que sigue siendo una de las provincias más anticadas de la nación, te ponen, ¿a quién elegís? ¿A Massa, a Alberto Fernández, a Cristina Kirchner o a Milei? Claro. Claro. Si no me das el hombre de la bolsa, claro. Claro, exactamente. Bueno, es así. Después sí hay muchas operaciones con las encuestas. Eso es inevitable. Pero bueno, yo siempre trato de manejarme en los parámetros del profesionalismo absoluto. Obviamente que tengo clientes a los que cuido y que, bueno, trato de no perjudicar, obviamente, pero nunca dar una mentira. Nunca un dato Yo creo que vos fuiste yo recuerdo que fuiste una de las primeras que, de alguna manera, preanunció el éxito de Milei en las elecciones. Sí. No sé si habías tenido, me refiero a las PASO y a las generales, no al balotaje, que por ahí, pero no sé si te habían dado números tan altos como... Mira, nosotros como en realidad, había dado muy bajo Patricia Bullrich, esa es la realidad. Claro, había dado bajo Patricia Bullrich, ya desde marzo del 2023 nosotros veníamos detectando ya que Bullrich le ganaba por varios puntos a Rodríguez Larreta. También eso lo habíamos, no solamente lo habíamos detectado, incluso lo habíamos difundido en aquel momento. Y Milei, fuimos de las primeras consultoras que detectamos, ¿viste? Digamos, ese fenómeno. No me acordaba. Claro, porque nosotros tenemos una herramienta que es a través de la cual hacemos las encuestas digitales, que son las redes sociales. En realidad nuestro sistema replica la encuesta tradicional y recogemos los datos a través de las redes. Y la verdad que me pasaba eso, por eso digo, depende del momento, me pasaba que en un punto yo detectaba mucho mejor ese electorado de Milei en las redes sociales que en las encuestas presenciales. Las encuestas presenciales como que al final ya empecé a verlo, ese fenómeno, pero en la previa, digamos, yo te puedo decir que desde marzo justamente del año pasado, yo ya tenía a Milei liderando. No lo contaba, porque todo el mundo, es más, hasta el día de hoy, cuando yo doy un dato de una encuesta digital a través de las redes sociales, y claro, Milei te mide bien porque eso es a través de las redes sociales, pero digo, claro, pero bueno, imagínate en ese momento contar que Milei lideraba, me trataban de delirante. Sí. De delirante. Entonces, en un momento decidimos guardar esos datos. Incluso, bueno, si publicábamos más general o publicábamos el dato de intención de voto del espacio, que por ahí era más bajo que el de él. Porque decíamos, bueno, y el día que nos decidimos a publicar el dato con todas las letras... ¿Fue en MDZ? No, fue en los Andes. Fue primero que sí publicamos el triple empate, eso fue en las PASO. Ajá. Y después de las PASO a la elección general, bueno, yo después incluso también lo dije en muchos medios, cuando Milei saca ese porcentaje, dije, Milei, no hay manera de que no sea presidente con este porcentaje, no hay manera, cuando muchos pensaban que Massa le podía ganar. En un momento nosotros, 25 días antes de la elección general, llegamos a tener a Milei en ese momento 10 puntos arriba de Massa. ¿En Mendoza? A nivel nacional. Y me acuerdo, ya envalentonado, lo contamos. Bueno, y a los 10 días se genera esa campaña del miedo. Sí. Y ahí se cae Milei. Claro, cuando medimos la última semana, ya ahí empezamos a medir también en algunas provincias, en Mendoza, me acuerdo en Cava y demás. Bueno, tuve que salir a corregir porque yo en ese no me había animado nunca a publicar a Milei. Realmente lo que me daba, digo, la vez que me animo a publicarlo se me cae. En 10 días. ¿Puede haber esas modificaciones? Y porque con Milei hay esas, es más, hasta el día de hoy hay mucha fluctuación. Mira vos. Fíjate que en estos últimos días ha sido un festival de encuestas diciendo ¿Cuánto que cayó Milei, que no, porque hay una parte de su electorado que él no lo tiene definitivamente cooptado, entonces fluctúa. Vos sabés que hay una encuesta que vi los otros días que Milei había caído, no sé, ponele 10, 4, 8, no importa el número. Sí. Pero que ese porcentaje que caía, por eso te preguntaba lo del análisis de la encuesta, era de personas que se habían acercado después. Claro. O sea, no de los que venían perdón.
Los que se estaban yendo eran los que estaban desde el principio y que se estaba todavía sosteniendo muy fuerte en el núcleo de los votantes de Patricia Bullrich. Bueno, eso también lo detectamos. A ver, hay de los dos. Una parte del elector de Patricia Bullrich, sobre todo una parte del radicalismo de provincia de Buenos Aires, de Cava, que para la elección general algunos apoyaron. Obviamente, para la elección general, incluso para el balotaje, apoyaron. Hay una parte de eso que hoy no simpatizan tanto con Milei, pero también es verdad que una parte del primer elector de Milei hoy está como dudando. Y yo, ¿cómo lo detecto? Nosotros venimos haciendo desde el principio desde enero, una pregunta que tenía que ver o sea, venía al caso porque Milei era un fenómeno emergente y por lo tanto no tenía equipos y demás, entonces nosotros un poco queríamos saber cómo veía la gente a su gobierno. Entonces hacíamos una pregunta muy concreta, es si aprobás aprobás el rumbo y además todas sus decisiones de gobierno, aprobás el rumbo, pero ves un gobierno improvisado o no aprobás directamente nada, no compartís nada con Milei. Bueno, yo te diría que hasta septiembre, hasta septiembre lo de la adhesión al rumbo medianamente está. Lo que sí cayó a partir de julio, 5 puntos, fue justamente ese elector que hasta julio era el 30% que decía comparto todo con Milei, desde julio en adelante me cayó al 25%. Mirá. Eso sí, ese elector duro, sí, y es muy probable que sea ese elector de clases medias bajas. ¿Vos crees que la está pasando mal? Que la está pasando mal. Sí. Y puede ser también por algunas... Mati, yo no sé si tenés ahí uno de los 2 videos, creo que fue el primero que te mandé para que lo vea Marta, a ver si vos crees que puede ser por estas pequeñas cositas que están sucediendo. Postea en Twitter: fue dado de baja el proveedor de medialunas y tostados de Casa de Rosada. A ver, semejante estupidez, ¿no? Pero dice: una vez más, este gobierno corta con un privilegio y un curro de los políticos. Bueno, esta historia sigue y el 22 de agosto, o sea, 8 meses después, el gobierno contrata con la firma de la Administración de Servicios Generales Pablo Benuto, que es alguien al que designó Karina Milei, contrata a una empresa para proveer medialunas por 16.677.288 pesos, lo que equivale a $13.235, o sea, $13.000 en productos panificados. La persona contratada o la empresa contratada para eso se llama Desarrollo Estratégico Comercial Sociedad Anónima, que es la misma que contrataba Alberto Fernández. O sea que aquello que Iñaki decía, fíjate que grande el Jabo, no compra más medialunas, de repente la hermana del Jabo, tal vez sin que el Jabo supiera, decidió comprarse a la misma persona. Viste que están habiendo estas especies de contradicciones, donde parte del electorado empieza a decir, ¿vos crees que puede ser esto un factor? Yo creo que hay una parte incluso de su propio electorado que ve mucha improvisación en el gobierno de Milei. Incluso, fíjate que en este último tiempo se han como calmado las tensiones internas, pero nosotros la primera caída, por eso digo, nosotros la primera caída fuerte del gobierno la registramos a fines de julio, cuando ninguna consultora en ese momento había registrado una caída. Ninguna. Nosotros la registramos, la difundimos, bueno, en ese momento lo publicó Clarín y algunos medios más. A los 2 días vino el affair Fernández, explotó todo el tema de los chats y demás. Bueno, en ese momento nosotros... El mejor aliado que tiene Milei. El mejor aliado que tiene Milei. El gobierno de Milei, Alberto. Pero justamente era el momento donde estaban muy fuerte la tensión entre Milei y Villarruel, donde había, en ese último tiempo se habían eyectado muchísimos funcionarios del gobierno, ya sea por decisión propia o porque habían sido echados. Sí. Y había como mucho ruido y la gente empieza a sentirse incómoda, ¿no? Después lo que vemos es, primero tomaron nota en el gobierno de eso, entonces es como que las tensiones se han aplacado, por lo menos se han disimulado, no sé si se han aplacado en la realidad, pero se han disimulado. Bueno, eso es sin duda que lo beneficia. Y bueno, y después lo que acabas de decir, ¿no? La contracara de este gobierno hoy la representa el kirchnerismo. Claro. El peronismo
cooptado por el kirchnerismo. Entonces, ante ese dilema, ¿no? entre un gobierno que no me termina de convencer, no para todos, pero para sí todos, para el electorado que estamos para hablando. una porción de ese electorado blando que fluctúa. Por eso digo, fluctúa. No quiere decir que se haya pasado todavía al bando opositor. Sí. Yo por lo menos no lo tengo como un electorado, digamos, opositor. Hay algunos colegas míos que sí, yo no lo tengo aún como un electorado opositor. Pero ¿a dónde tus colegas que dicen que se va el kirchnerismo? Porque hoy, ¿qué en realidad dicen, bueno, rechazan, cae la aprobación y sube el rechazo. La verdad que en las mediciones, tanto a nivel nacional como cuando hago recortes de Mendoza, en septiembre no digamos, lejos de caer Milei, inclusive recuperó un par de puntos de esa caída fuerte que había tenido en julio. A fines de julio. Y la verdad es que el que cae, porque hoy tiene un 43% de aprobación de gestión a nivel nacional, que es baja, fue una caída de 6 puntos primero, recupera 2, pero es más baja la aprobación de gestión que su imagen positiva. La imagen positiva de Milei sigue siendo buena. Eso lo dijiste vos en una de tus últimas encuestas, ¿no? Sí, sigue teniendo una imagen positiva de un promedio del 50%. Y el punto es ese, es que hay una porción de esos electores que no le cuestiona el qué, le cuestiona el cómo. Uh-huh. Entonces, a Milei se lo percibe como una persona bien intencionada, hasta el momento se lo percibe honesto porque no se le conocen causas de corrupción que se lo puedan vincular directamente, por lo menos durante la gestión, pero se le cuestiona muchos de los aspectos de la gestión, no solamente lo que tiene que ver con temas que afectan más a la sensibilidad social, como el de los jubilados y demás. Los errores no forzados, ¿no? Sino sobre todo los errores no forzados. Yo no sé si vos seguramente lo has visto de la misma manera, o tal vez no, el tema de la caída que tuvo en el rating con la transmisión en cadena nacional. Cadena nacional. Lo que pasa es que, claro, para un libertario estar pidiendo una cadena nacional verdaderamente empieza a tener esas contradicciones. Claro. Es contradictorio que un libertario pida una cadena nacional. Lo quiere ver, lo ve, no lo quiere ver, no lo ve. No, pero además, no solamente eso, que él termina siendo lo mismo que hacía y que él mismo le criticaba a Cristina. Exactamente. Eso es una de sus contradicciones. Algunos dirían, bueno, el cepo es otra contradicción, bueno, y otra podemos... no compramos más, ¿cómo se llama? Medialuna. Y después la contratamos. Claro. Después la contratamos. Eso hay cientos de anécdotas del gobierno nacional vinculadas con esa falta de expertise todavía que las hace cometer esos errores no forzados. Pero la realidad es que el tema de la cadena nacional, yo te diría que a lo que Milei le tiene que empezar a prestar atención es que eso que le redituó tanto en la campaña, ¿no? de esas clases de economía y demás, hoy ya le dejan de redituar. Y eso no... A ver, cuando salen, bueno, todos los periodistas dicen... Pero es que, lógicamente, claro, aburre. Uh-huh. Aburre. Porque una cosa es, cuando lo hacía al principio, que resultaba novedoso, claro. Y otra cosa es ya cuando lleva 9 meses de gestión, cuando ha hecho... dirían algunos economistas, como, no sé, por ejemplo, Ieral, que publicó que hizo el ajuste más grande de los últimos 65 años. Bueno, cuando hay mucha gente pasándola mal, acabamos de enterarnos del dato de pobreza, 52,5% de pobres en Argentina. Bueno, 18 y pico de indigentes. Exactamente. Cuando el gobierno de Milei, no me quiero del tema, pero volvamos después, cuando el gobierno de Milei recibe 41% de pobres. Exactamente. O sea, es que bueno, es que el ajuste ese claramente no es gratis. Nosotros, a ver, el dato que hoy, pero vamos, si querés lo dejamos para dentro de unos minutitos, pero te completo fue un tema bien interesante. Sí, y además es un tema delicado. Pero estábamos en el tema de los errores no forzados, el asado de olivos. El asado de olivos fue absolutamente innecesario, pues fue una provocación. Después él puede tener su postura y está bien, uno le puede criticar o no, y en lo personal preferiría que ajustara en otras cosas y no tanto a los jubilados, pero de última le respeto es una decisión de su gobierno. decisión política y en ese sentido ha sido coherente. Ahora, esos son, digamos... un paso más innecesario. Innecesaria. Una provocación infantil e innecesaria. ¿Y vos crees que esto, bueno, cuando saca este programa,
ya va a haber pasado el acto en Lezama del día sábado. ¿Vos cómo ves? ¿Por qué te digo esto? Mira, el otro día estaba escuchando a Malamud. Sí. Te dijo una frase que la dicen todos los encuestadores o los politólogos politólogos y demás, que dice que las acciones o la estrategia que te lleva a gobernar no es necesariamente la misma que te va a servir para gobernar. Entonces... La que te hace ganar una elección no necesariamente te sirve para gobernar. Exactamente. Bueno, eso, digamos, esa narrativa de plantarse como el profesor de economía, dando discursos sobre teoría económica, bueno, Milei tiene que empezar a saber que eso ya no le va a rendir. Y le puede rendir afuera, que recién lo están descubriendo. Claro, que lo pueden, pero acá la gente ya se empieza a cansar. O sea, se empieza a cansar. Porque además, Milei tiene una característica que es la del liderazgo tóxico. A ver. Y no es una crítica, es un dato descriptivo. Es como Trump o como Bolsonaro. La gente en general, ese tipo de liderazgo fatigan. Entonces Milei tiene que tener algún grado de cuidado porque quizás logre algunos resultados económicos y quizás esos resultados económicos le permitan ganar la elección de medio término, pero habrá que ver, no digo que vaya a suceder, pero habrá que prestar especial atención si no termina fatigando a la sociedad y en el 2027 la ciudadanía prefiere cambiar, como sucedió con Trump y con Bolsonaro, que no habían hecho malas gestiones en términos económicos, al contrario, y sin embargo la ciudadanía los castigó porque se cansaron de ellos. Entonces ese es un dato. Entonces el de la cadena nacional con esa narrativa de tan dura, o sea, y ya cero novedosa, ¿no? Son, digamos, alertas que si yo fuese Santiaguito Caputo estaría notando. ¿Lo conoces? No lo conozco personalmente. Vos sabés que creo que de alguna manera lo que se está viendo, la sociedad está viendo, es que eso que se combatía, que era la casta, que era su espada más importante, empieza a rodearlo y empieza de alguna manera a meterse mucho más en el gobierno de lo que uno pensaba que iba a aparecer. Y para colmo, los nuevos resultaron peores. Peores. Había un chiste muy viejo que un tipo que era un sinvergüenza, iba a la mujer y le decía, mira, quédate tranquila mi amor, hoy llega tu hombre nuevo, qué sé yo. Bueno, a la noche cuando llega era peor que el anterior, dice, tu hombre nuevo es peor que el anterior. Bueno, lo que estamos viendo es que los jóvenes, que supuestamente era la reserva, rápidamente entendieron más de los negociados que otra cosa. Los que venían de afuera no aportaron nada, sino que se acostumbraron hasta llegar a escuchar a un tipo como Martín Menem, una persona, que decir que los diputados lo único que tienen que hacer hasta el 2027 es obedecer. O sea, toda esa visión de casta se le está viniendo encima. Bueno, sí, es que el problema es que eso era algo que se sabía en realidad. Porque justamente por lo que acabas de decir, acabas de citar a Malamud respecto a ese tema. Lo que te sirve para ganar después no te sirve para gobernar. Vos llegás como un emergente, como un outsider, pero ese outsider después necesita equipos. Y después esos equipos tienen que tener algún grado de expertise. Y después Argentina es un país complejo, con un sistema muy complejo. Entonces, vos querés, digamos, y es el país de la eterna frazada corta, que tirás la frazada para este lado y descubrís otra parte de los pies y así, entonces estás todo el tiempo emparchando situaciones y eso te lleva indefectiblemente a tener que transar. Entonces, incluso hoy Milei está en una situación que estamos viendo, ya que para diciembre vamos a tener una corte con 3 miembros, porque ni siquiera se ha podido poner de acuerdo dentro de todo no es tan malo que tener una de 4, porque con 4 no podés llegar claro, es peor, ¿viste? Es peor, pero bueno, no importa, pero se supone que por lo menos 5 deberíamos tener, ¿no? No solamente no tenemos 4, estamos a punto de quedarnos con 3. Claro. Bueno, también era otro de los problemas de Milei, o sea, él dijo, cualquier decisión respecto de ese juez o del que fuese requiere un pacto con el kirchnerismo. Bueno, algo que él justamente durante toda su campaña
se plantó sobre, bueno... De alguna manera está encorsetado, ¿no? Claro, entonces o sea, lo que no podés tomar ningún tipo de decisión si de alguna manera no terminás transando con la casta. Entonces después Milei, todo eso, dentro de 3, 4 meses va a ser historia. Milei va a necesitar poder exhibir resultados económicos. Porque la narrativa anticasta justamente le puede servir como para su discurso de la ONU, como dijo, yo no soy un político, yo soy economista, pero para los argentinos ya va a ser un presidente que va a cumplir un año de mandato y donde al año de mandato ya las responsabilidades ya te la empiezan a decir, esto es la factura te la empiezan a pasar a vos. Bueno, ahí nos metemos en el tema de pobreza. Sí. La última encuesta de INDEC semestral, o sea, de 6 meses, fue la del segundo semestre del año 23. Sí. Ella había dado 41%, 41 y un poquito, de pobres en la Argentina, y no recuerdo si era el 12 o el 16% del de indigencia. Y hoy aparece la nueva, que está dando prácticamente 53 de pobreza, y más del 18 punto algo de indigencia. Ahí hay 12 puntos. Algunos especialistas dicen que también esa inercia que venía del gobierno de Fernández te afecta, pero que por lo menos entre 8 y 10 puntos ya corresponde la responsabilidad del nuevo plan de gobierno. Totalmente. Bueno, es que él ha hecho el ajuste que ha hecho el presidente no solamente hay mucho más de licuación que de motosierra. Y ahí está el otro problema. Hay motosierra, ¿no? Claramente todos los días se anuncian algunas medidas relacionadas con ese tema. Pero esa licuación implica una disminución del poder adquisitivo. Te digo más, nosotros empezamos a medir este tema en mayo, registramos por primera vez que la pérdida del poder adquisitivo desplazaba, digamos, a la inflación como el principal problema. Mirá. En ese momento, en mayo ya teníamos 65% de los encuestados que nos decían que su principal preocupación era que no les alcanzaba el dinero. O sea, que 65%. En septiembre hubo una pequeña disminución que hoy está estacionado en el 62%. Que ahí, de alguna manera, donde dice Milei, en el segundo semestre va a ser un poquito mejor. Quizás, si yo me tengo que remitir a los datos de mi encuesta, es probable que sea a lo mejor 2 o 3 puntitos menos. Y que esté también vinculado porque en los últimos 3, 4 meses algunos salarios de ciertos sectores empezaron este año a ganar la inflación. Ahora, ¿cuál es el principal problema de la pobreza? Es que muchos salarios, sobre todo los que están en blanco, se han recuperado este año respecto de la inflación. El problema es que casi todos los trabajadores vienen con un desfasaje enorme del año pasado. Y eso no se ha recompuesto porque este gobierno tampoco hizo nada para recomponerlo, porque si no, no podía reducir el déficit. Por eso digo, es el eterno problema de la frazada corta. De alguna manera, si vos permitías, ¿no?, que las paritarias, digamos, de los salarios se colocaran muy por encima de la inflación, también ibas a generar una presión inflacionaria. Entonces, la decisión de este gobierno es a la baja de la inflación, es al equilibrio fiscal y a prender velas, claro. Y a prender velas que eso implique, que eso permita una recuperación de la economía. ¿Cómo no se está dando ninguna señal clara? Petronas, que venía con toda la ínfula, se ha frenado. Uno ve la charla con Trump los otros días, y después de esa salida tan bien entre ellos, por otro lado, ahí tenemos, esa es la inseguridad de Mendoza. No sé si se escucha una alarma. El otro tema que tenemos así muy latente y ahora muy a corto plazo es que termina la reunión con Elon Musk, e inmediatamente se anuncia una inversión de Elon Musk
pero sobre México, si mal no recuerdo, y no sobre Argentina. Sí, hizo como una promesa de que en algún momento iba a invertir en Argentina. Bueno, pero es que esto ya nosotros ya lo vivimos. Lo vivimos con Macri y los brotes verdes. El problema es que no creen en Argentina. Entonces necesitamos transitar un camino mucho más firme de acá, un sendero mucho más firme de acá a los próximos años. Te diría que para que realmente en Argentina empecemos a tener, en definitiva, inversiones de calidad. Porque ¿qué vamos a tener ahora? Vos lo acabas de citar, el caso de Petronas, ¿no? Que estamos hablando de una empresa que iba a invertir en la planta de licuefacción, que es el principal, digamos, motor de lo que se suponía que iba a ser el motor del desarrollo económico de Argentina. Es loco, porque estábamos discutiendo dónde hacíamos la planta. Claro, que después salió YPF diciendo lo vamos a hacer con Petronas o sin Petronas, no importa, pero ya tenés una empresa importantísima que se ha, que se ha mostrado por lo menos cauta hasta ahora, definida. O no definida, ¿no? O no definida. Con lo cual, a ver, ¿cuáles son cuáles son los sectores que pueden llegar a explotar no sé, en el corto plazo? Bueno, esos sectores que pueden explotar en Argentina hoy con Milei o que pueden explotar en algún país de África subsahariana, porque donde hay riqueza, como es, donde hay energía, donde hay minerales, cualquier empresa va a ir ahí. Claro. Entonces, por eso digo, la inversión de calidad, y no la va a traer Milei porque sea canchero despeinado y vaya y hable en contra del socialismo en los foros internacionales. O sea, vos necesitas generar confianza, y la confianza la generan las instituciones sólidas, no la genera un gobierno de turno. Y Argentina todavía no tiene instituciones sólidas. Justamente acabamos de citar el caso de la justicia. El caso de la justicia. No tenemos todavía, ni siquiera podemos ponernos de acuerdo cómo conformar una Corte Suprema que sea impoluta. Tenemos muchísimos casos en la justicia salpicados por corrupción. Tenemos muchísimas sospechas relacionadas con ese tema. Entonces, en la medida que eso no esté, de alguna manera... Va a ser muy difícil. Es muy difícil. Quizá podemos llegar a tener un crecimiento en el corto plazo, porque, no sé, como le sucedió al kirchnerismo en su momento, porque la soja, el precio de la soja y de la commodity se disparó. Esa es otra, el precio de la soja está baja, ha subido un poquito el último día. Un poquito, pero estamos... Y para cómo hay sobrestock de soja en el mundo. Entonces, exactamente, entonces bueno, se suponía que... Así como Alberto Fernández es el mejor mileísta de todos, la soja es muy peronista. La soja es muy peronista. Sí. La soja cada vez que gobierna un gobierno no peronista, baja. Cae. A ver si te pone la pila. Bueno, pero ese es el punto. O sea, la verdad es que esa es la parte que todavía no está clara del programa económico de Milei. Entonces, insisto, en Argentina se necesitan generar consensos para poder fortalecer las instituciones. En la medida que no podamos fortalecer las instituciones, ningún programa económico va a ser viable en el largo plazo. ¿Cómo ves vos hoy la sociedad? ¿Vos la ves con posibilidades de aguantar en el largo plazo? ¿La ves? Yo la veo bastante más madura que hasta hace un tiempo atrás, eso sin duda. La veo con un margen de tolerancia bastante más importante. Incluso nosotros cuando evaluamos la evaluación prospectiva de corto y de largo plazo, a mí me impresiona, y me impresionó mucho en este último estudio, que cuando hicimos esa evaluación le preguntábamos a la gente ¿cómo crees que va a estar el país el año que viene? Y el optimismo era del 40%. Mirá. Para el año que viene. No está mal, pero es relativamente bajo. Ahora, cuando le preguntabas ¿cómo crees que va a estar el país en el mediano plazo? O si crees que de la mano de Milei realmente Argentina en el mediano plazo puede pegar, y ahí nos subía al 47%. Entonces ahí hay algo, ¿no? Algún elemento que está indicando que, bueno, que la esperanza es lo último que se pierde. La estoy pasando mal, pero quizás este es el camino. Entonces ahí yo la veo como mucho más racional. Pero bueno, día a día. Esto es día a día porque el bolsillo manda. Claro. Y después ves, por ejemplo, todas las personas, no solamente los que se han quedado sin trabajo ahora, sino los que temen perder el trabajo. Hay dos segmentos donde yo detecté esa caída de Milei en el último tiempo.
Una es el target de los jubilados, claramente, Claro. las personas de mayor edad, más avanzada en el target etario, son los que son los primeros desencantados de Milei. Y después también estas personas preocupadas por su empleo ya empiezan a tener algunos rasgos, ¿no?, de desconfianza. Todavía hay un nivel de apoyo, de adhesión muy significativo al gobierno de Milei. Realmente todavía la adhesión es muy significativa, en parte porque lo ven bien rumbeado, más allá de los errores no forzados, más allá de que todavía no empiezan a percibir realmente el crecimiento. Y en segundo lugar, el otro activo es porque no hay nadie del otro lado. No hay nadie enfrente. Vos sabés que yo muchas veces lo comparo mucho a Milei con Ramón. Pueden decir de Ramón lo que quieran, se pueden enojar, qué sé yo, pero el tipo fue un tipo que, subido a los colectivos y con un megáfono, fue diputado nacional sin candidato nacional. O sea, realmente se puso una campaña al hombro. Pero llegó al Congreso, no se sacó nunca la frazada del hombro, siguió haciendo campaña y por ahí puede ser que termine. Sobre todo que habían ideas que traía Ramón en ese entonces, que eran sobre todo lo de los consumidores, que eran muy interesantes, que cuando vos venís con buenas ideas, pero el líder desbarranca el líder y las ideas. Totalmente. Y puede suceder una cosa así. Absolutamente. Porque además Argentina es un país con una sociedad muy pendular. ¿No? Vamos de un extremo al otro. Cuando fracasa un modelo nos vamos a las antípodas, que es lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Entonces, ese es el principal riesgo que hay respecto de Milei. Si vos analizás hoy a la sociedad, daría la sensación de que hay una porción, por lo menos de no menos del 40%, que no quiere no quiere retroceder, que está dispuesta a esperar lo que sea, incluso a ver alguna posibilidad de recambio siempre que esté, digamos, dentro de esta senda, ¿no?, que de alguna manera plantea Milei. Pero sin duda, si él de alguna manera traiciona a su electorado, como fue lo que le pasó a Ramón, claro, que termina traicionando, digamos, su promesa de campaña. A ver, si Milei no logra controlar la inflación, que fue una de las cosas para la cual se lo votó, y después la ciudadanía, además de todo eso, lo ve transando con la casta, claro, como uno más de la casta, claro, probablemente siguiendo en frivolidades y esas cosas, probablemente fracasa. Martita, hemos llegado al tiempo, como me has dicho, pero yo estoy muy interesado en seguir charlando. ¿Tenemos un ratito más? ¿Vamos 10 minutos más? Dale, 10 minutos más. Sí. ¿Vamos a Mendoza? Vamos a Mendoza. Esta realidad que de alguna manera se enfrenta con lo pensado de un Milei cercano a Cornejo, de un Cornejo bajando sus propias banderas y modificándolo para estar más cerca de Milei. ¿Vos creés que se viene en Mendoza la LLC? Bueno, a ver, vos La Libertad Avanza es LLA y en Mendoza con La Libertad Cambia, el cambio. La Libertad Avanza con el cambio. Es una posibilidad de que haya algún acuerdo de cara al año que viene. No está claro. Creo que ni siquiera Cornejo tiene esa decisión tomada respecto de qué hacer el año que viene. En cuanto a lo que vos decís de alguna manera bajar sus banderas, yo ahí digo, ¿cuáles serán esas banderas? Porque si vos te pones a pensar qué fue lo que hizo Milei y qué hizo Cornejo y Cambia Mendoza, después podemos discutir si eso le sirvió a la provincia para crecer o no. Sí. Pero hay un dato que es real y es que Mendoza tiene equilibrio fiscal desde el año 2016. La verdad que tiene equilibrio fiscal desde el año 2016. Y no está, digamos, ¿cómo se llama? Cuando vos a los pollos los haces grandes, no está truchado eso en realidad. Cambiando el número de acá, poniéndolo de acá. No, yo la información que tengo... Y vos tenés buena información. Yo tengo información de que no, que efectivamente hay equilibrio fiscal, que efectivamente incluso el gobierno de Suárez se fue con superávit
fiscal, con un buen superávit fiscal, dejó la provincia con un buen superávit fiscal. De hecho, en algún momento se lo criticaba diciendo, bueno, tenía superávit porque hizo poca obra pública. ¿Te acordás de eso? Sí, claro. Entonces, digo, todas esas, si querés, esas medidas que está tomando Milei respecto de ese tema, decir, bueno, ser súper austero en el gasto, recortar muchas partidas, en algún punto cambia Mendoza, primero con Cornejo, después con Suárez y después otra vez con Cornejo, es una impronta de gobierno que siempre han tenido. Entonces, ahí vos ves eso. Yo lo que veo ahí, que ahí le doy la derecha al gobierno provincial diciendo, no, nosotros no bajamos ninguna bandera. Esto lo empezamos nosotros hace 9 años y en todo caso Milei está replicando el modelo de Mendoza. Después hay mucho de narrativa. Después tenemos que caer en los detalles. Claro, después hay mucho de narrativa, pero el dato es real. Después y eso es, digamos, lo que le toca ¿Y Cornejo cómo está? ¿Está bien? Pues leí que también estaba un poco bajando, ¿no? Yo lo que tengo de Cornejo es que mantiene fidelizado su electorado. Ese electorado que lo votó el año pasado es un electorado que está fidelizado. Ese 30 y pico por ciento está fidelizado. Casi 40%. Casi 37, 38, sí. Claro, ese lo tiene muy fidelizado. Y después tiene en la última medición que nosotros hicimos, la aprobación de gestión era del 49%. Una aprobación de gestión bastante satisfactoria. No es el Cornejo del primer gobierno, que por ahí superaba el 60% en los niveles de aprobación de gestión. Sin duda, no lo es, pero bueno, también hay un desgaste propio de los años, ¿no? Pero yo lo veo eso, veo que si querés, el principal activo que tiene, así como hablamos de los activos de Milei, el principal activo que tiene Cornejo es que su base de sustentación la sigue manteniendo muy cautiva, muy consolidada. ¿Y cuál es hoy en Mendoza los índices de preocupación más altos? Los mismos que a nivel nacional. Tenés el tema... ¿No es seguridad todavía el número 1? Pues va fluctuando entre seguridad y pérdida de poder adquisitivo. Ya como en todo el país, la inflación ya empieza a quedar relegada al tercer lugar. Claro, cuando no te da la solución que vos me decís, tengo un 0% de inflación, pero a mí no me alcanza para comprar la comida. Exactamente. La inflación no. La inflación termina siendo... Sí. Bueno, es importante, pero... Es una condición necesaria, pero no suficiente. Claro. Eso empieza, por eso digo, llega un momento que la baja de la inflación empieza a naturalizarse y la ciudadanía empieza a demandar nuevas cosas. El otro día lo escuchaba a Kovaldov, que estuvo acá en Mendoza, en el evento que vino Milei, en el de IAEF, y decía algo muy interesante, que decía, bueno, ¿qué sueño tenés para Argentina? ¿Qué esperás para Argentina? Decía, el sueño que tengo para Argentina es que tengamos nuevos problemas. Me quedé con esa es fantástico, es fantástico. Sí, lo he escuchado decirlo. Que me parece que maravilloso. Los países, igual que las personas que tienen los mismos problemas, son aburridos. Exactamente. Es fantástico. Es como vivir en el día de la marmota. Entonces dice, lo mejor que nos puede suceder es que Argentina empiece a tener nuevos problemas. Bueno, a lo mejor eso, decir, bueno, controlar la inflación y en los nuevos problemas pasen por otro lado, bueno, es quizás algo que puede parecer negativo. Termina siendo positivo, muy buen punto de vista. Termina siendo una muy buena buen punto noticia. De vista. Yo creo que, y en Mendoza sucede eso, ¿no? Sucede que entre el salario que no alcanza, porque es una realidad que Mendoza tiene un salario promedio, un salario más bajo. El promedio de salarios de Mendoza es más bajo que el promedio nacional. Eso es una realidad. Con lo cual, obviamente el tema del poder adquisitivo en una provincia como Mendoza es potente. Y por supuesto el tema de la inseguridad, como lo es en todos los grandes centros urbanos del país, también el tema de seguridad es un problema de preocupación enorme. No sé si tenés, Mati, el video que te pasé el segundo a mano rápido para sacarlo, si no lo dejamos para después. Se lo mandamos un poco lo que hago referencia es cómo
¿qué está pasando en la política actual donde hay valores o suceden cosas que se están perdiendo? Por ejemplo, hoy es muy concreto, muy común ver que valores como, por ejemplo, la traición o desvalores, es muy común. ¿Qué sé yo? Bullrich estaba acá, de repente deja de estar acá, está acá. Este que estaba acá pasa para allá. Y los partidos políticos no están uniendo ideas, no representan ideas, sino que representan intereses de los que están ahí, los mismos intereses. Y de alguna manera yo veo que la política está cayendo en en ese barranco donde desgraciadamente cada vez estamos más lejos de los valores y más cerca de los intereses. Así es. Bueno, yo creo que la política sigue a la sociedad. El problema es que estamos ante sociedades cada vez más líquidas, donde cada vez las posiciones de la sociedad van fluctuando más. Ya son muy pocos los integrantes del país en que siguen ideas, ¿no? Como en algún momento era con Perón, la vía por Perón y toda la doctrina peronista. Pero es que vos tenías partidos, el Partido Demócrata juntaba a los conservadores, un poco a los liberales, el Partido Justicialista a los nacionalistas o a los hombres asociados al concepto del Estado. El radicalismo venía con una idea de avance. Sí, que era el progresismo, representante de las clases medias progresistas. Claro, y hoy es todo como... Es todo como las sociedades líquidas. Es como la sociedad. Muy buena Entonces, esa definición. El problema es que a los dirigentes políticos y a los líderes de los espacios se les hace muy difícil mantenerse rígido en determinadas posiciones porque la sociedad no los acompaña. La sociedad les va pidiendo permanentemente que vayan ayornándose a esas demandas. Pero ¿no crees que la sociedad está como dejando de pensar, como que están pasando cosas? Están dejando... No quiero analizar, no me contés. No, mira, yo quiero ver esto y ya está. Bueno, eso es un producto... esa frase de Mark Twain fantástica que dice, es imposible defender la verdad contra un estúpido que quiere creer la mentira. Claro. Bueno, eso es un si querés, son sociedades emergentes de las redes sociales. En definitiva, somos eso. O sea, vos estás todo el tiempo consumiendo redes, las redes, ves, el algoritmo te muestra lo que vos querés ver. Bueno, y termina sucediendo eso. Y entre la realidad y lo que yo quiero ver... Lo que yo quiero ver, me quedo con lo que yo quiero ver. Que se joda la realidad. Exactamente. Entonces es muy difícil hoy tratar de imponer ideas a sociedades que están absolutamente sesgadas por un algoritmo. Claro. Muy complejo. Mati, ¿lo tenemos el video a mano? Y él es el responsable de alguna manera directa de lo que pasó hace 3 años atrás. Una empresa, ustedes recuerdan esto, en ese momento se pagó $20 millones, una empresa que tenía deudas por $500 millones. O sea, la empresa debía $500 millones y los argentinos tuvieron que pagarle $20 millones para quedarse con esa deuda y la empresa. Es una cosa de loco lo que pasó hace 3 años atrás. Y ahí el responsable, en el caso de Mendoza, era Rodolfo Suárez, que no ha dicho absolutamente nada. Esto fue un video que vi los otros días que había hecho Pradines, pero me pareció muy interesante para ejemplo, de decir, ¿en qué momento? No voy a pensar, vamos a comprar una empresa en $20 millones con una deuda de $500 millones. Y hoy, que se está transfiriendo esas acciones al poco tiempo, en ningún lado está aclarado que la empresa que va a comprar las acciones se lleve los 500, que ya son 800 millones o 1.000 millones de dólares de deuda y que pueda llegar a recaer en Mendoza. Nadie se está planteando eso. ¿Por qué pasa, vos crees? Bueno, primero hay que analizar por qué en ese momento se estatiza, digamos. Y en realidad no fue una estatización, si se quiere, fue un rescate de IMSA. Y el punto fue que, bueno, había que hacer algo con una empresa emblemática de la provincia en aquel momento, que además tenía... si mal no recuerdo en ese momento eran 700 empleados, sí. y muchos
y otro tanto, no sé, o alrededor de 2.000 satelitales, digamos, que de alguna manera dependían de la empresa de manera indirecta. Entiendo que en ese momento el gobierno nacional se lo propone a Mendoza, justamente para el entonces gobernador era muy complejo, claro, que una empresa como esa se cayera, digamos, había que tomar esa decisión de dejar caer IMSA también en ese momento, y es hasta donde yo sé, la provincia no puso un centavo ahí, o sea, porque las acciones que en ese momento le correspondían a Mendoza fue con un préstamo del gobierno nacional. Y el gobierno nacional está compuesto por todos nosotros. Y el gobierno, por eso, en realidad fue como más la participación, la participación de Mendoza, te diría que fue más simbólica, si querés, que ahora, si que la deuda esta queda en Mendoza, o si esos 5 millones de dólares hubieran entrado, no quiero quedarme en el caso de IMSA ni en los protagonistas del video, sí quedarme en el hecho de que algo nos está pasando a los mendocinos donde la política está haciendo una cosa y estamos mirando para otro lado. Nos pasa hoy con los mismos dirigentes políticos que vos ves que estamos con problemas graves, están presentando proyectos de, qué sé yo. El otro día veía un programa de acá del canal que decía el lomito el sanguchito de lomo como fuente de inspiración mendocina, ¿viste? Sí. Entonces, o comida repudios, icónica. O te voy a decir, pero ¿qué les pasa que el político no está entendiendo la sociedad? Abdala, ¿lo tenés? Sí. Que no sabía ni cuántos asesores tiene. Y que, sí, acá Cunio dijo que tenía 60. Cometió un sincericidio. Claro. Ayer lo estaba escuchando, esta mañana lo estaba escuchando a, ¿te acuerdas el que fue el primer presidente de bloque de la Libertad Avanza? Sago. Sí. Sago lo entrevistaba a Mangel, que brava Mangel, y le dice, no, pues nosotros el sueldo tuyo lo paga la sociedad. No, a mí no me paga nadie, no soy empleado a nadie. Es cierto, no son empleados, son servidores públicos, claro, que es un escalón todavía mayor. Peor todavía. Pero, o sea, no, los flacos no están acusando recibo. ¿Qué les pasa? Le pasa lo que le pasa es que hablan sí, bueno, a ver, en algunos casos habrán algunos que tendrán intereses. Sí. ¿No? Y donde hay intereses, sí, donde pesan los intereses, sí, donde hay intereses a veces es muy difícil imponer convicciones cuando hay intereses de por medio. Y en otros casos es eso, es decir, bueno, tenemos que seguir a las demandas sociales. Esas demandas sociales nos imponen algunas posiciones que nosotros no querríamos, pero si no seguimos esa corriente nos terminamos quedando afuera. Yo creo que está demasiado evolucionado tu pensamiento. Yo creo que, te juro que están en otra, en la impresión que tengo. Pero no importa mi opinión, no importa la de ella. Si limitás sos vos, perdón. Están en otra, ya está. Toda la dirigencia política que estaba en otra terminó de alguna manera sucumbiendo ante la figura de Milei, terminó siendo justamente Javier Milei ese emergente del hastío social con la política. Vos lo acabas de decir. Lo que vino con Milei fue no solamente superador, sino que incluso fue mucho peor que esa dirigencia tradicional. Sí. Después, Milei, si vos empezás a ver ahora la performance de cada uno de sus ministros, lo que vas a ver es que los ministros que mejor funcionan son los que ya tienen background claro, en la gestión. Claro. Y después hay algunos que, como todos, que llegan a la política para hacer negocios. Eso es así. Y eso están en todos los espacios políticos. En todos los espacios políticos. Y eso es histórico. A ver, de alguna manera, ese cachetazo, si querés, que se comió la política tradicional con Milei, con un Milei que un año antes nadie daba 2,50 pesos y después se convierte en el presidente de la nación. Bueno, en algún punto todos esos dirigentes que tienen esos comportamientos, bueno, más temprano o más tarde la sociedad te lo hace pagar. Entonces yo digo, están en otra hoy.
O sea, están en otra hoy porque la sociedad está justamente demandando otras cosas y no está mirando exactamente eso. Por eso digo, están prestando atención a esas demandas de la ciudadanía, pero después la ciudadanía se da vuelta y te castiga. Y yo siempre digo, en política, independientemente que vos tengas... A ver, no podés mantenerte rígido porque la sociedad evoluciona y más estas sociedades que, como te acabo de decir, son sociedades líquidas. Pero lo peor que puede hacer un dirigente político también es ser incoherente. O sea, la incoherencia es algo que no se perdona, ¿no? Entonces, después cada uno tomará su camino, cada uno decidirá ¿para dónde ir? Pero en la medida que lo haga en una línea de coherencia, yo te diría que esos dirigentes van a sobrevivir, y todos estos que vos acabas de mencionar, que hiciste un listado de dirigentes, esos van a naufragar, van a pasar a ser, son emergentes del momento, van a pasar a ser historia. Perfecto. Pero los que subsisten y los que de alguna manera trascienden son los que tienen algún grado de coherencia y algo más para ofrecer a la ciudadanía. Martita, he usado muchísimo de tu tiempo, así que lo sé, te agradezco muchísimo. Quería saber, Martita, si la habías pasado bien, si habías estado cómoda, si te había gustado venir. Perfecto, la pasé genial, se me pasó volando el tiempo. Bueno, ojalá que seguramente nos faltará oportunidad para que tengamos otra charla. Siempre la idea es que podamos profundizar sobre los temas y que nuestra audiencia pueda tener la posibilidad de escuchar alguien tan preparado, que tiene tanto conocimiento como es Marta Reale. Muchísimas gracias. Por favor, y al resto, muchísimas gracias por acompañarnos. No se olviden de suscribirse a Oíd Mortales, a ponerle like a este video para que el algoritmo de YouTube lo haga circular más. Y nos veremos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar. Pensemos algo mejor, algo entre vos y yo. El mundo afuera es tan cruel, yo quiero ser